Venezuela, un país lleno de riquezas, con mucho petróleo y una cultura hermosa, está pasando por una crisis muy grave. Esta nación de Sudamérica está atrapada en un ciclo de problemas políticos, económicos y sociales, y millones de personas están sufriendo y les cuesta mucho vivir. Para entender bien qué está pasando, tenemos que analizar las distintas causas de esta crisis tan complicada. La pelea por el poder entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, la terrible crisis económica, el colapso de los servicios públicos y la creciente tensión en el mundo se juntan para crear una tormenta perfecta que tiene al país en caos. En este análisis, vamos a investigar cada uno de estos puntos para comprender mejor la realidad que viven los venezolanos y buscar posibles soluciones. La crisis de Venezuela no es solo una tragedia para ellos, sino que también afecta a otros países y al mundo entero. La migración masiva, la inestabilidad política y el riesgo de un conflicto aún mayor son desafíos importantes para todos. Es muy importante entender la crisis por completo para encontrar soluciones que funcionen de verdad y que duren. Al explorar las diferentes caras de esta crisis, esperamos aclarar la difícil situación de Venezuela y fomentar una conversación constructiva que pueda abrir el camino hacia la paz, la estabilidad y la prosperidad para su gente. En el centro de la crisis venezolana, hay una lucha por el poder muy fuerte entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Esta batalla política ha dividido al país y ha impedido que se encuentren soluciones a los graves problemas que enfrenta la nación. Nicolás Maduro, quien siguió los pasos del presidente Hugo Chávez después de su fallecimiento, llegó al poder en 2013 en unas elecciones que generaron muchas dudas. Desde entonces, ha mantenido un control total sobre las instituciones del Estado, incluyendo los tribunales y el ejército, lo que ha llevado a acusaciones de autoritarismo y debilitar la democracia. La oposición, un grupo diverso de partidos políticos y líderes civiles, ha desafiado al gobierno de Maduro a través de protestas, negociaciones y pidiendo ayuda internacional. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente encargado en 2019, obteniendo el reconocimiento de varios países, incluyendo Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la oposición, Maduro se ha mantenido en el poder, con el apoyo del ejército y de aliados internacionales como Rusia, China y Cuba. La lucha por el poder ha creado una situación en la que nadie cede, lo que ha empeorado la crisis y ha hecho muy difícil encontrar soluciones pacíficas y democráticas. La comunidad internacional no se pone de acuerdo sobre cómo actuar frente a la crisis política en Venezuela. Algunos países quieren aumentar las sanciones y la presión diplomática sobre el gobierno de Maduro, mientras que otros prefieren el diálogo y la negociación. Encontrar una solución pacífica y duradera a la crisis política es fundamental para poder abordar los problemas económicos y sociales que afectan al país. La economía de Venezuela, que antes era próspera gracias a sus grandes reservas de petróleo, está completamente destruida. La mala gestión económica, la corrupción y la caída de los precios del petróleo han llevado al país a una profunda crisis marcada por una inflación descontrolada, la falta de productos básicos y una pobreza generalizada. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero depender demasiado de este único producto ha resultado ser un problema en lugar de una ventaja. La caída de los precios del petróleo desde 2014, junto con la disminución de la producción debido a la falta de inversión y la mala gestión, ha destrozado la economía venezolana, que depende en gran medida de las exportaciones de petróleo para obtener ingresos. La hiperinflación se ha convertido en un monstruo para la economía venezolana, con tasas de inflación que alcanzan niveles increíbles. El Fondo Monetario Internacional calculó que la inflación en Venezuela superó el 1.000.000% en 2018, y aunque ha bajado en los últimos años, sigue siendo una de las más altas del mundo. La moneda venezolana, el bolívar, ha perdido su valor rápidamente, haciendo que los ahorros de toda la vida no valgan nada y dificultando la compra de alimentos, medicinas y cosas básicas para vivir. La escasez crónica de alimentos, medicinas y otros productos esenciales se ha convertido en algo normal en la crisis venezolana. Los estantes de los supermercados suelen estar vacíos y los hospitales no pueden brindar atención médica básica por falta de insumos. Esta crisis humanitaria ha obligado a millones de venezolanos a irse del país buscando una vida mejor.
La crisis económica ha tenido un impacto terrible en la población venezolana. La pobreza se ha disparado y muchos luchan por alimentar a sus familias y acceder a servicios básicos como atención médica y educación. La crisis venezolana ha tenido un impacto devastador en la sociedad del país. El colapso de los servicios públicos, el aumento de la inseguridad y el deterioro de las condiciones de vida han generado una crisis humanitaria que afecta a millones de personas. El sistema de salud venezolano, que antes era considerado uno de los mejores de Latinoamérica, está completamente destruido. Los hospitales y las clínicas no tienen medicamentos esenciales, equipos médicos ni personal capacitado. Enfermedades que se pueden prevenir, como el sarampión y la difteria, han vuelto a aparecer, y las tasas de mortalidad infantil y materna han aumentado drásticamente. La inseguridad es otro problema grave en Venezuela. Las tasas de delincuencia están entre las más altas del mundo, y los delitos violentos, como el robo, el secuestro y el homicidio, son comunes. La falta de trabajo y la impunidad generalizada han alimentado la delincuencia, creando un ambiente de miedo e inseguridad. Los servicios públicos básicos, como la electricidad, el agua y el transporte público, no son confiables y a menudo no existen. Los cortes de luz son frecuentes, incluso en la capital, Caracas, y muchas comunidades no tienen agua potable. La falta de transporte público confiable dificulta que las personas vayan al trabajo, a la escuela o a los centros de salud. La crisis social ha provocado que millones de venezolanos salgan del país buscando una vida mejor. Se estima que más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, lo que ha creado una crisis migratoria nunca antes vista en América Latina. Los países vecinos como Colombia, Perú y Ecuador están luchando para hacer frente a la llegada masiva de migrantes que necesitan desesperadamente alimentos, refugio y atención médica. Sección 5. Venezuela en el tablero mundial. Sanciones y alianzas estratégicas. La crisis venezolana ha llamado la atención del mundo, convirtiéndose en un punto importante en las relaciones geopolíticas. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, junto con las alianzas estratégicas de Venezuela con Rusia, China y Cuba, han complicado aún más la situación. Estados Unidos ha sido uno de los mayores críticos del gobierno de Nicolás Maduro, imponiendo una serie de sanciones económicas que han afectado gravemente la economía venezolana. Estas sanciones buscan presionar al gobierno de Maduro para que haga cambios democráticos y enfrente la crisis humanitaria. Sin embargo, las sanciones también han sido criticadas por su impacto en la gente común de Venezuela. Los críticos dicen que las sanciones han empeorado la crisis económica y han dificultado que las personas consigan alimentos, medicinas y cosas básicas. Por otro lado, Venezuela ha buscado el apoyo de aliados internacionales como Rusia, China y Cuba para contrarrestar las sanciones y mantener su posición en el mundo. Estos países han brindado a Venezuela asistencia financiera, inversiones y apoyo diplomático. Rusia, en particular, se ha convertido en un aliado clave para Venezuela, proporcionando préstamos, inversiones y equipos militares. China también ha invertido mucho en Venezuela, principalmente en el sector energético, y ha brindado apoyo diplomático al gobierno de Maduro. Cuba ha sido un aliado histórico de Venezuela desde la época de Hugo Chávez. El gobierno cubano ha brindado a Venezuela apoyo médico, educativo y de inteligencia. Las alianzas estratégicas de Venezuela con Rusia, China y Cuba han generado preocupación en Estados Unidos y otros países occidentales, que ven la creciente influencia de estas potencias en América Latina como una amenaza para sus intereses. Sección 6. El dilema del petróleo. Recurso vital y arma de doble filo. El petróleo, la bendición y la maldición de Venezuela, juega un papel central en la crisis del país. Si bien las vastas reservas de petróleo alguna vez fueron una fuente de riqueza y prosperidad, también han contribuido a la dependencia económica, la corrupción y la inestabilidad política. Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, lo que la convierte en un actor importante en el mercado energético global. Durante décadas, los ingresos del petróleo impulsaron la economía venezolana, financiando programas sociales y manteniendo la estabilidad política. Sin embargo, la dependencia excesiva del petróleo
hizo que Venezuela fuera vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. La caída de los precios del petróleo desde 2014, junto con la disminución de la producción debido a la falta de inversión y la mala gestión, devastó la economía venezolana. Además, la abundancia de petróleo alimentó la corrupción y el clientelismo político. Los ingresos del petróleo se utilizaron a menudo para enriquecer a una élite política conectada, mientras que la población en general se benefició poco de la riqueza petrolera del país. El petróleo también se ha utilizado como un arma política. Venezuela ha utilizado su influencia en el mercado petrolero para forjar alianzas estratégicas y ejercer presión sobre sus oponentes. Por ejemplo, Venezuela ha proporcionado petróleo subsidiado a Cuba a cambio de apoyo político y militar. La crisis actual ha puesto de manifiesto los peligros de la dependencia del petróleo y la necesidad de diversificar la economía venezolana. La comunidad internacional ha instado a Venezuela a implementar reformas económicas para reducir su dependencia del petróleo y promover un crecimiento económico sostenible. Sin embargo, la profunda polarización política y la falta de consenso sobre el camino a seguir han obstaculizado los esfuerzos de reforma. El futuro de Venezuela depende de su capacidad para abordar su dilema petrolero y crear una economía más diversificada y resiliente. Sección 7. La crisis migratoria. Un éxodo sin precedentes en Latinoamérica. La crisis venezolana ha provocado que muchísimas personas escapen del colapso económico, la escasez de productos básicos, la inseguridad y la persecución política. Esta migración masiva, nunca antes vista en la historia reciente de América Latina, ha creado desafíos humanitarios y socioeconómicos enormes para la región. Millones de venezolanos han dejado su país en los últimos años, buscando refugio y oportunidades en países vecinos y más allá. Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos y España se encuentran entre los principales destinos de los migrantes venezolanos. Esta migración masiva ha puesto una enorme presión sobre los recursos y la infraestructura de los países que los reciben. Los sistemas de salud, educación, vivienda y empleo están luchando para hacer frente a la llegada repentina de tantas personas. Los migrantes venezolanos a menudo enfrentan discriminación, xenofobia y obstáculos para acceder a servicios básicos. Muchos se ven obligados a vivir en condiciones precarias y aceptar trabajos mal pagados en la informalidad. La crisis migratoria venezolana ha generado tensiones políticas y sociales en los países receptores. Algunos gobiernos han implementado políticas restrictivas para frenar la llegada de migrantes, mientras que otros han adoptado un enfoque más humanitario. La comunidad internacional ha respondido a la crisis migratoria venezolana con asistencia humanitaria y apoyo a los países receptores. Sin embargo, se necesitan esfuerzos mucho mayores para abordar las causas profundas de la crisis y brindar soluciones duraderas para los migrantes venezolanos. Sección 8. La salida a la crisis. Entre la negociación y la confrontación. La búsqueda de una salida a la crisis venezolana se ha caracterizado por la polarización política, los intentos fallidos de diálogo y la creciente presión internacional. La comunidad internacional no se pone de acuerdo sobre cómo abordar la situación, dudando entre promover la negociación o imponer nuevas sanciones. El gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en que la solución a la crisis debe surgir de un diálogo interno entre los venezolanos, sin intervención extranjera. Sin embargo, la oposición ha acusado al gobierno de usar el diálogo como una táctica para ganar tiempo y mantenerse en el poder, mientras continúa la represión y la crisis humanitaria empeora. Diversos actores internacionales, como la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Grupo de Lima, han intentado mediar entre el gobierno y la oposición, con el objetivo de encontrar una solución pacífica y negociada a la crisis. Sin embargo, estos esfuerzos han fracasado en gran medida debido a la falta de confianza entre las partes y la negativa del gobierno a ceder en puntos importantes. Ante el estancamiento político, la presión internacional sobre el gobierno de Maduro ha aumentado. Estados Unidos ha impuesto una serie de sanciones económicas, incluyendo un bloqueo al petróleo, con el objetivo de forzar un cambio de gobierno. Sin embargo, las sanciones también han sido criticadas por su impacto en la población civil, que ya sufre las consecuencias de la crisis económica.
Algunos analistas creen que las sanciones podrían estar fortaleciendo al gobierno de Maduro al permitirle culpar a factores externos de la crisis y justificar la represión. La comunidad internacional se enfrenta a una situación compleja en Venezuela. Si bien la presión internacional es necesaria para obligar al gobierno a negociar de buena fe, también es crucial evitar medidas que puedan empeorar la crisis humanitaria y generar más sufrimiento a la población civil. Sección 9. El papel de la comunidad internacional. ¿Intervención o diálogo? La comunidad internacional se encuentra en una encrucijada frente a la crisis venezolana, debatiéndose entre la intervención y el diálogo como posibles caminos para lograr una solución. Mientras algunos actores abogan por medidas más contundentes, incluyendo la intervención militar, otros promueven el diálogo y la diplomacia como las únicas vías para evitar un mayor deterioro de la situación. La posibilidad de una intervención militar extranjera en Venezuela se ha planteado en varias ocasiones, especialmente por Estados Unidos. Sin embargo, esta opción es muy polémica y ha sido rechazada por la mayoría de los países de la región, que la consideran una violación a la soberanía de Venezuela y un peligroso precedente para la región. La opción del diálogo, aunque ha demostrado ser compleja y llena de obstáculos, sigue siendo la alternativa preferida por la comunidad internacional. Organismos como la Unión Europea, la ONU y el Grupo de Lima continúan abogando por una solución negociada que conduzca a la celebración de elecciones libres y transparentes, el restablecimiento del orden constitucional y el fin de la crisis humanitaria. Para que el diálogo tenga éxito, es fundamental que se lleve a cabo de buena fe, con la participación de todos los actores relevantes y con un compromiso real de buscar soluciones concretas a los problemas del país. La comunidad internacional tiene un papel importante que jugar en este proceso, brindando apoyo técnico y financiero, así como garantías para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Más allá de la disyuntiva entre intervención y diálogo, la comunidad internacional debe priorizar la atención a la crisis humanitaria que azota a Venezuela. El suministro de ayuda humanitaria, la protección de los derechos humanos y el apoyo a los países que están recibiendo a los migrantes venezolanos deben ser acciones prioritarias para aliviar el sufrimiento de la población. Sección 10. Escenarios futuros. ¿Hacia la recuperación o el colapso total? El futuro de Venezuela es incierto, con muchos escenarios posibles que van desde una lenta y difícil recuperación hasta un colapso total del Estado. La capacidad de los actores políticos internos para llegar a un acuerdo, la evolución de la situación económica y el rol de la comunidad internacional serán factores determinantes en el destino del país. Un escenario optimista imagina la posibilidad de un acuerdo político entre el gobierno y la oposición que lleve a elecciones libres y transparentes, el restablecimiento del orden constitucional y la implementación de reformas económicas que permitan la recuperación del país. Este escenario, sin embargo, depende de la voluntad política de las partes para negociar de buena fe y hacer concesiones importantes. Un escenario más pesimista, pero no menos probable, es que todo siga igual, con un gobierno debilitado pero aferrado al poder, una oposición dividida e incapaz de generar un cambio real y una crisis económica y social que empeora cada día. Este escenario podría llevar a un colapso total del Estado, con un aumento de la violencia, el caos y el sufrimiento humano. La comunidad internacional tiene un papel fundamental que jugar para evitar el peor de los escenarios. La presión diplomática y económica sobre el gobierno de Maduro debe continuar, pero siempre buscando alternativas que no empeoren la crisis humanitaria. Asimismo, es fundamental brindar apoyo a los países vecinos que están recibiendo el éxodo masivo de venezolanos, con el fin de aliviar la presión sobre sus sistemas de salud, educación y seguridad. El futuro de Venezuela está en juego. La comunidad internacional debe actuar con determinación y responsabilidad para ayudar a los venezolanos a encontrar una salida pacífica y democrática a la crisis que los aqueja. Sección 11. Esperanza en la encrucijada. Un llamado a la paz y la reconciliación. A pesar del panorama tan difícil que enfrenta Venezuela, la esperanza de un futuro mejor para el país no ha desaparecido. En medio de la crisis, la fuerza del pueblo venezolano, su compromiso con la democracia y su deseo de paz y reconciliación se mantienen como luces de esperanza en la oscuridad.
La comunidad internacional debe acompañar al pueblo venezolano en su búsqueda de soluciones pacíficas y duraderas a la crisis. Es fundamental que se mantenga la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que detenga la represión, respete los derechos humanos y permita la entrada de ayuda humanitaria. Al mismo tiempo, es necesario construir puentes entre el gobierno y la oposición, buscando espacios de diálogo y reconciliación que permitan superar la profunda división que existe en el país. La comunidad internacional puede jugar un papel importante en este proceso, facilitando el diálogo, brindando garantías para el cumplimiento de los acuerdos y promoviendo la justicia transicional. La reconstrucción de Venezuela será un proceso largo y complejo que requerirá de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. La comunidad internacional debe estar lista para brindar apoyo técnico y financiero a largo plazo para la reconstrucción de las instituciones, la reactivación económica y la reconciliación nacional. La crisis venezolana es una tragedia que ha causado un sufrimiento enorme al pueblo venezolano. Sin embargo, también es una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre su compromiso con la democracia, los derechos humanos y la solidaridad. Es el momento de actuar con determinación y responsabilidad para ayudar a Venezuela a encontrar el camino hacia la paz, la democracia y la prosperidad. El pueblo venezolano se lo merece y la historia lo exigirá.